Lo primero es entender lo elemental. Digamos que de forma gráfica cómo funciona la ley, para que se haga un poquito más sencilla la interpretación. Entonces tenemos, esta es la celda tiene un ancho y contiene, vamos a hacerlo más grande, una sustancia con X características. Dentro de esas características pues encontramos la concentración. Entonces digamos que tiene cierta concentración. Por eso a través de esa sustancia va a entrar luz, un haz incidente, al que vamos a denominar P sub 0 o P inicial. Es el haz que va a ingresar a esta celda con esa sustancia que tiene X concentración. Entonces va a pasar que la luz va a interactuar con las moléculas de esa sustancia y parte de la luz que entró va a salir. Y a esta le vamos a denominar P. Es decir, esta luz que entró, digamos que es más de la que salió, porque en el proceso en que ella pasa por la celda, interactúa con las moléculas de la sustancia y se quedan allí atrapadas. Entonces lo que sale es mucho menos. Por eso la flechita de la P inicial es gruesa, un poquito más gruesa que la que salió, dando a entender que la luz que entró salió, pero en menos medida, o en menor medida. En su momento entonces el libro nos presentó una ilustración de esto. Tenemos P inicial, la luz que ingresa, pasa por la celda, interactúa con las moléculas de la sustancia que está dentro de la celda, sale. Sale en menor cantidad y en un ancho de celda, que es este de aquí. Y eso es todo lo que hemos dicho hasta el momento. Que entra, sale en menor cantidad porque interactúa con las moléculas y esa celda tiene un ancho. Eso es lo más básico. Sin embargo, aquí hay un detalle. Esta parte de acá, que es la superficie. Digamos que descomponen el sistema en pequeños segmentos, que era lo que se hablaba en la clase de diferencial, pequeñas cantidades. Pero para entender mejor esto, no se utilizó precisamente esta imagen, tomado con un libro, con un cuaderno, que se ponía de esta forma. Nada más se veía de frente esta partecita de acá. La misma partecita pero con hojas. Y lo que quería dar a entender era que esa era la celda, o sea, simulaba la celda. El punto era que este libro, todo el libro, era tomado como ese, como una superficie total. Pero cuando se abría el libro, veíamos que estaba compuesto de pequeñas partes, que para este caso eran las hojas. Cada hojita conformaba el libro, ¿verdad? Había una hojita, dos hojitas, tres hojitas, n hojitas. Entonces, el punto que se quería entender era que si el libro total, libro cerradito, este libro de acá arriba, era ese, cada hojita de este libro era una pequeña parte de ese libro. Es decir, el libro es la superficie, cada hojita representa una pequeña parte de esa superficie. Entonces, hablamos de diferencial. Tengo una superficie total, pero tengo una hojita, dos hojitas, tres hojitas, y cada una de estas son pequeñas diferenciales del libro. Es decir, pequeñas partes de la superficie total. Entonces hablamos de diferencial de ese. Esto de aquí son las hojitas y esto de aquí es el libro como tal, para entenderlo de alguna manera. De forma particular, yo lo entendí también como una torta. Si tomamos la torta completa, como T, eso vendría siendo toda la torta, o sea, toda la superficie. Pero si tomo un pedacito de esa torta, ya no estoy hablando de T, sino de diferencial de T. Es decir, una pequeña parte, la diferencial, de la torta. Y eso vendría siendo prácticamente lo mismo que se ha explicado. Entonces, volviendo un poquito acá arriba, exactamente lo mismo. Esto de aquí vendría siendo la celda completa, que tiene una longitud completa. Pero si a esa celda la descomponemos en pequeñas partes, nos sale como resultante esta superficie de aquí. Una superficie de todas las que componen la celda. Y esa superficie tiene, por supuesto, una longitud, que es esta de aquí, que es pequeñita. Entonces, la torta completa tiene su longitud y un pedacito de la torta también tiene su longitud. Esa fue la forma en la que se comprendió, digamos que de manera general, esta ilustración. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Volvemos a volver al libro. Hay que recordar que una hojita que compone todo es un diferencial de ese todo, es decir, un diferencial de la superficie. Entonces, fíjate tú, si yo pongo un haz de luz para que atraviese todas esas hojitas, ¿qué va a pasar? Que en cada hojita se va a quedar un poquitico de luz. Por cada una va a atravesar un poquitico de luz hasta llegar a la última. Eso quiere decir que por cada diferencial de superficie, es decir, por cada hojita,
va a pasar un poquitico de luz, es decir, un diferencial, perdón, eso no es S, ese es P, un diferencial de luz. De nuevo, por cada pequeña parte de la superficie va a pasar una pequeña parte de luz, va a pasar un poquitico de luz. Lo mismo, por cada hojita del libro va a pasar un poquitico de luz. Y esta es una relación importante. Hay otra también importante. Cada una de estas hojitas, como que esta es la sustancia, ¿verdad? Todo aquí vamos a poner una sustancia. La sustancia está presente en cada hojita. Cuando ya la dividimos, la sustancia queda dividida un poquitico aquí, un poquitico acá, un poquitico acá en esta hoja, y otra en esta, y en esta, y en esta, y en todas las hojas que componen el libro. Queda también un poquitico de sustancia. Entonces es importante también tener en cuenta que para cada pedacito, perdón, para cada hoja, también está asociado un pedacito o un poquitico de mol. Es decir, por cada pedacito de superficie está asociado una pequeña cantidad de moles, ¿verdad? Esa relación también hay que tenerla en cuenta. Entonces ya tenemos la relación. Ahora lo que el libro nos dice, o lo primero que nos muestra, es que de toda la luz que entra o del total de luz, vamos a tomar una pequeña parte de esa luz, ¿verdad? Y esto va a ser igual, como ya ven en la relación, dP es igual a ds. Entonces esto va a ser igual a que en toda la superficie, o de toda la superficie se vaya a tomar un pedacito de superficie, o un poquitico de superficie, un delta de la superficie, una pequeña parte de la superficie. Pero hay un detalle, esto aquí tiene un signo menos adelante, porque esta luz se pierde, esta luz es la que se absorbe, ¿verdad? Esta luz no sale. Entonces queda esta relación de aquí, que esta es, vamos a llamarla E1, ecuación 1, o la primera relación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una segunda relación que yo les había dado, que era ds es igual a dn, es decir, yo les decía que en un pedacito de hoja o en un pedacito de la superficie también habían pequeñas cantidades de los moles en este caso. Esa relación también la había dado ahí arriba. Y el libro lo que hace es decir, ds es igual precisamente a dn, pero en términos de matemática es necesario una constante de proporcionalidad. Allí, vamos a ponerle a otro color para que se diferencie. Es necesario una constante de proporcionalidad y queda todo exactamente igual. Es decir, queda diferencial de la superficie por una constante de proporcionalidad multiplicado con el diferencial de los moles. Y esta de aquí vendría siendo la segunda relación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos muestra el libro, esto de aquí y esto de aquí. ¿Qué es lo que hace después? Simplemente reemplaza. ¿Qué va a reemplazar? Pues E2 en E1. Recordemos la ecuación, o bueno, la relación 1. Vamos a traérnoslas para acá. Esta relación nos dice que el diferencial de P sobre P es igual al diferencial de S sobre S. Pero nosotros ya sabemos qué es esto de diferencial de S, lo hallamos aquí. Diferencial de S es igual a la constante de proporcionalidad por el diferencial de los moles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente va a reemplazar. Ahí donde ponen ds, pues lo que sacamos arriba, la relación de arriba. Entonces queda todo exactamente igual. Menos dp sobre p es igual a ds, pero ya sabemos que ds es constante de proporcionalidad por diferencial de los moles. Entonces ponen ds, que es la constante por el diferencial de los moles, y abajo queda todo igual, sobre s. ¿Eso se entiende hasta allí? Es decir, lo único que hicimos con relación a la ecuación 1 o a la relación 1 fue reemplazar esto de ds. ds es igual a la constante por el diferencial de los moles. Y hasta allí va el tercer paso. Esto de aquí es importante. Para el siguiente paso, ya se va a dejar de usar, digamos que, estas pequeñas partes. Vamos a dejar de trabajar desde lo diferencial y se va a pasar a trabajar a lo integral. Es decir, todas estas partes ya se van a unir, se van a sumar, se van a juntar. ¿Por qué? Porque este paso es importante para la demostración de la ley de Virgo. ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente, tomamos nuestra relación de acá arriba, esto que tenemos en el último paso, vamos a ponerla por acá, ¿y qué vamos a hacer con eso? Simplemente vamos a integrar. Integramos por aquí e integramos por acá. ¿Verdad? Bueno. Entonces tomamos esto de allá arriba, es lo mismo, solamente que lo bajé. Porque el siguiente paso es lo mismo. Básicamente, lo evalúan desde P inicial hasta P final. Luz incidente, luz emergente, la luz que entra, la luz que sale. Eso es lo que evalúan allí, esos dos límites. Y para esta integral de acá, los límites que usan son 0 y n. N cantidad. No se pone la n. Lo evalúan entre 0 y n.
Entonces, esto simplemente es, vamos a hacerlo aquí, el paso resultante de la primera integral, que es menos la integral de p sobre p, evaluada en sus dos límites, p inicial, p final. Y lo segundo, que era la integral de la constante diferencial de los moles sobre la superficie, evaluada desde 0 a n cantidad. Es exactamente lo mismo, solamente que aquí lo hacen directo. Para resolver esta integral ya sabemos que aplicamos, por lo menos esta de aquí, aplicamos una propiedad de la integración, una de las propiedades que dice que obtenemos la integral de 1 sobre x es igual al logaritmo natural de x, ¿verdad? En este caso, para esta integral, nos quedaría resuelta como logaritmo natural, recordemos, de de p sobre po. Sería la p inicial y la p final. Entonces, detalles aquí, cuando resolvemos esta integral es el menos de la integral, que ya venía con la integral, que ya venía con la expresión desde el comienzo antes de integrarla. Entonces, esa vendría siendo el logaritmo natural de p sobre po. Esa es la primera. Y esto es igual a la segunda si se resuelve normal, integramos y queda como respuesta la constante, porque la constante sale de la integral, ¿verdad? Queda exactamente igual. Y quedan, se quita el diferencial, quedan los moles nada más sobre la superficie. Eso queda igual. Entonces, hasta allí ya se tiene, digamos que el resultado de las integrales. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, si lo que queremos quitar es este menos de aquí, porque más adelante de todos modos nos va a tocar quitarlo, lo que hacemos es invertir esto de acá. Por lo menos ahí tenemos menos logaritmo natural de p sobre po. Entonces, para quitar el menos, lo único que tendríamos que hacer es invertir ese p sobre po y poner logaritmo natural de po sobre p. Y ahí ya nos queda sin el menos. Y esto lo igualamos a la constante por los moles sobre la superficie. Y allí tenemos ya otro paso. Lo que vamos a hacer es pasar de logaritmo natural a logaritmo base 10. ¿Por qué no se podría dejar así? ¿O por qué más bien no se debería? Porque en el libro, cuando nos hablan de adsorbancia, nos dan la relación, nos dicen que adsorbancia es igual al logaritmo base 10 de la p inicial sobre p, po sobre p. Entonces, esta es la relación y utilizan un logaritmo base 10. Entonces, todo hay que dejarlo expresado teniendo en cuenta ese logaritmo. Hasta ahora tenemos logaritmo natural. Entonces, para pasar de logaritmo natural a logaritmo base 10, lo que hacemos es multiplicarlo por 2.303. Entonces, esta es una constante. Ese es el 2.303, es una constante. Es una constante. ¿Cómo se hace entonces? Se coloca, yo por lo menos lo hago así, 2,303 que multiplica al logaritmo, ahora sí pongo logaritmo base 10 porque estoy haciendo la conversión, y pongo entonces p inicial sobre p resultante. Y así queda, para pasar de logaritmo a logaritmo base 10. Y lo que estaba de aquel lado queda exactamente igual. Este es a, creo que aquí venía n. ¿Por qué no escribe? N. Y tenemos la S. ¿Qué pasa? Que ese número, ese 2.303, que es una constante, está allí al lado del logaritmo, no me sirve. Entonces, lo que hago para pues, llevarlo al otro lado simplemente es pasarlo a dividir. Queda dividiendo aquí con la S. ¿Cómo quedaría eso? Sencillo. Todo queda igual, pero aquí al ladito de la S entonces queda multiplicando 2,303. Lo pasé al otro lado para dividir. Y así quedaría el siguiente paso, que es pasar de logaritmo natural a logaritmo base 10. Ya, ahora sí vamos a trabajar con esta S de aquí, porque la estamos viendo pegada ya a un número 2.303. Ya tenemos que ver a qué equivale esa S. En el libro, y bueno, digamos que de forma teórica, nos dice que S, o el área de la superficie, va a ser igual a el volumen sobre la longitud, ¿verdad? Y que esto está expresado en centímetros cúbicos. Este es, digamos que, la relación que representa a S. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente reemplazar. La relación es importante porque estamos trabajando con un cubo. Estamos trabajando con esa superficie, entonces la relación que el libro nos da es esa precisamente. Seguimos. Vamos a reemplazar entonces esa S. Voy a copiar todo esto acá. Lo pegamos. Pero allí donde va S, ahora vamos a reemplazarlo por lo que vale S,
en este caso, S vale B sobre B, V sobre B. Entonces quedaría el 2.303, la constante, multiplicando a la S, que sería B sobre V sobre B. Y acá se aplica algo que es la ley de la oreja, para resolver esta fracción de aquí. Entonces todo lo demás queda igual. Logaritmo de PO sobre P es igual. ¿Cómo quedaría la ley de la oreja? Básicamente quedaría la constante por los moles entre 1. Recuerden que para hacer la ley de la oreja hay que ponerle denominador. En este caso hay que ponerle denominador. Y queda abajo entonces B sobre V sobre B. Bien, entonces esto sería igual. Ahora volvemos a incluir el 2.3. Estamos haciendo la ley de la oreja para multiplicar esto. Entonces nos quedaría A N por B sobre V. Y finalmente, entonces tendríamos logaritmo de PO sobre P, que va a ser igual, arriba nos quedó ANP sobre, recordemos el 2.303, que ya lo traíamos, pero al lado quedó una V, ¿verdad? Es lo mismo acá, ANB, y la B está aquí, pero lo teníamos acompañado con un 2.303, entonces quedó expresada ya. Y listo, hasta allí sigue un paso importante, porque identificamos que acá arriba tenemos moles y acá abajito tenemos volumen. Recordemos que este volumen yo había dicho que se daba en centímetros cúbicos. Entonces tenemos moles sobre centímetro cúbico. Y esto, mol sobre volumen, es unidad de concentración. Pero no nos sirve que tenga ese centímetro cúbico. Entonces, lo que hacemos es que ese centímetro cúbico, ese volumen, lo vamos a pasar a litros. Para que me quede ahora sí en unidad de concentración, mol sobre litros. Toda la unidad bajo el sistema internacional. Bueno, dentro de los siguientes pasos, que son confusos, o al menos así los veo, lo que hice fue como síntesis de esos pasos. O de forma particular los trabajo de otra forma. Básicamente esos pasos incluyen ya lo que es el número de Avogadro para los moles y pasan este volumen que inicialmente estaba en centímetros cúbicos a litros. Entonces, digamos que de forma más sencilla yo lo manejo de la siguiente manera. Pongo logaritmo de PO sobre P es igual a la constante por el número de moles por el ancho de celda, que sería la B. Pero yo conozco que el número de moles es 6,02 por 10 a la 23 partículas. Y ese es el número de Avogadro. Entonces lo que hago yo directamente es reemplazar ese número. La A es una constante de proporcionalidad, entonces queda igual, y la B es el ancho de celda, queda también igual. Por acá arriba nos dieron moles sobre volumen y eso es concentración, entonces también pongo la C. Y debajo, entonces me había quedado el 2,303 de cuando pasamos logaritmo natural a logaritmo, y me había quedado el volumen, pero este volumen estaba en centímetros cúbicos. Entonces yo lo que hago es enseguida la conversión. Vamos a hacerla por acá. Tendríamos que el volumen en centímetros cúbicos equivale a 1000 centímetros cúbicos por litro, es decir, en un litro hay 1000 centímetros cúbicos. Entonces cuando hacemos la conversión lo que hacemos es eliminar centímetro cúbico con centímetro cúbico para que el volumen nos quede en litros, que era lo que necesitábamos para que quedara moles sobre litros y no mol sobre centímetro cúbico. Entonces este paso por acá me quedó por 1000, ¿verdad? Entonces ya arriba tenemos moles y de este lado tenemos litros. Y ahora sí nos quedó todo en unidades, las unidades que queríamos. Entonces, ¿qué pasa con resaltador? Que ahora tenemos esto de aquí, es el resultado final, esto de aquí es la ley de Birch. Esta partecita de acá incluye de pronto el número de Avogadro, la constante de proporcionalidad, el 2.303, el 1000, es lo que conocemos como E. Bueno, acá. Y esta partecita acá, que es B por C, es el ancho de la celda y la concentración. Y esto es igual a lo que tenemos de este lado. Logaritmo de PO sobre P. Y esto a su vez es igual a la absorbancia. Esa absorbancia es igual a esto e igual a esto de aquí. Esta parte de aquí es la E, la B se es igual, la C se es igual, y esto es igual a la demostración de la ley de Birch, o la ley de Birch.